Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las oficinas de Semana Económica y me encuentro acompañado de Carmen María Banquero Bentín, de Evolta. Es una empresa que se dedica a mover información con respecto al sector inmobiliario, ¿no es Bueno, cierto? te cuento, nosotros somos una plataforma tecnológica Ujú. que permite a las empresas gestionar todo su proceso inmobiliario, o sea, desde la captación del cliente, pasando por todo el tema de las separaciones, ventas, pagos, hasta la postventa, O ¿no? sea, es una especie de SAP, pero especializado para inmobiliarios. Exactamente, es una especie de SAP, pero especializado en el nicho inmobiliario, ¿no? ¿Y cuántas empresas tienen ustedes afiliados? Ahorita tenemos 50 empresas, pero que son las más grandes, o sea, más o menos yo creo que tendremos más del 60% ya de la oferta inmobiliaria que pasa a través de la plataforma de Volta, ¿no? O sea, el mercado limeño o El a nivel mercado nacional. limeño tenemos, ya estamos entrando al norte, tenemos algunas empresas, y en Arequipa vamos a entrar fuerte, ya tenemos el compromiso de 3 empresas grandes que van a comenzar a hacer proyectos de techo propio, ¿no? Megaproyectos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta final de año podemos estar también bastante fuertes en Arequipa, que el mercado está realmente bien interesante ahí, en el norte, ¿no? Entonces, ustedes generan información a dos niveles bastante interesantes, que son cómo le va el mercado, ¿no es cierto? Porque si tienen, digamos, les llega información de los principales agentes del sector inmobiliario, deben más o menos ir viendo cómo va la cosa. O sea, lo que pasa es que nosotros primero generamos información para para las propias empresas, ¿no? O sea, sus índices de productividad, su información de su base de datos, etcétera. Y ahora, digamos, en agosto vamos a sacar una tercera versión que nos va a permitir sacar algunos índices de mercado, ¿no? Ya conversaremos en ese momento para darles de repente la primicia. Pero no puedes dar un adelanto, no sé. Bueno, lo que pasa es que en nuestro día a día, en nuestro contacto con las 50 empresas, podemos ir, obviamente ir palpeando qué cosa es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? O sea, definitivamente lo vivimos día a día, ¿no? O sea, que digamos que sí tengo por lo menos una visión clara de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero cómo va? Pues entonces, ¿cómo Bueno, va la cosa? yo creo que el mercado inmobiliario en general va a seguir creciendo, o sea, a ritmo de 9% más o menos. Sí creo que de repente va a crecer menos de lo que crecieron los últimos 2 años, porque no se están tomando las medidas necesarias a nivel nacional. O sea, siento que no hay una política de vivienda nacional, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Hay muchas trabas a nivel municipal. O sea, el año pasado se vendieron cerca de aproximadamente, no tengo una cifra exacta, pero digamos, 40.000 viviendas. Pero la necesidad de vivienda aproximadamente son de 150.000. Entonces, imagínate lo que tenemos que crecer o lo que tenemos que mejorar en los procesos de dar licencias, en los procesos de dar factibilidad de agua, de luz, mejorar digamos, la parte vial, una serie de cosas para que podamos, digamos, llegar a cubrir la demanda tan grande, ¿no? Y lo terrible de todo es que esa demanda insatisfecha, ¿no? Se da con vivienda informal. Bueno, no toda vivienda informal, es un gran porcentaje por vivienda informal y el otro es autoconstrucción formal. Pero de todas maneras creo que ahí hay mucho por hacer, ¿no? O sea, tú te refieres a la brecha, ¿no? De vivienda de la que siempre habla el ministerio, ¿no? Exacto, hay una gran brecha y esa brecha obviamente se va cubriendo con vivienda informal, que es terrible. O sea, todos los días en el Perú hay 1 o 2 invasiones. Es terrible, ¿no? O sea, por la falta de liderazgo del Ministerio de Vivienda de tener una política clara, ¿no? Pero específicamente, ¿qué podrían hacer? O sea, digamos, una medida que sería urgente. Una medida urgente es hacer algún tipo de cambio en las municipalidades. O sea, tenemos que ver la forma en que las licencias no demoren pues 1 año, 6 meses y que no tengan una serie de trabas, ¿no? O sea, tienes que pasar por el tema de bomberos, tienes que pasar por el Ministerio de Cultura, tienes que pasar por el INEI. Es increíble. O sea, salí hoy en la mañana de un desayuno en donde decían pues que para hacer un edificio en Miraflores, en la Avenida del Arco, te pedían un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces decían, ¿qué le va a pasar pues a las palomitas, ¿no? Si ya están acostumbrados con todo el smog que hay ahí. O sea, es realmente absurdo la cantidad de papeles y estudios que te piden para cualquier proyecto. Eso es número 1, hay que hacer de alguna manera un proceso mucho más realista, ¿no? Para poder sacar la licencia de un proyecto, claro, y ¿no? quizás ahí también está el detalle que es incierto, ¿no? O sea, si tú inicias un proceso y ya sabes que va a durar, digamos, 5 años o 3 años, ya, digamos, lo inicias ahora y vas planeando que de cada 3 años vas a empezar a construir. Pero acá es totalmente incierto, puede durar 6 meses, puede durar 2 años. Primero es incierto, segundo de que si te va a durar 5 años, el costo que tú tienes de mantener un terreno durante 5 años sin tenerlo productivo es altísimo. Entonces se hace... Pero pones una playa de estacionamiento, como hace medio mundo, ¿no? Es que no es así porque también necesitas licencia para el playa de estacionamiento, ¿te das cuenta? Entonces no es tan fácil como eso. Y justamente hoy día también el desayuno escuchaba que vamos a necesitar
gestionar 7 veces más de licencias de lo que estamos gestionando para poder cubrir con la demanda insatisfecha. O sea, imagínate qué tan eficientes se tienen que volver los municipios para poder cubrir esa, ¿cómo se llama?, demanda insatisfecha. O sea, tenemos que tratar que los municipios sean mucho más eficientes de lo que son ahora. Y obviamente eso lo tiene que liderar la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda, que no lo está haciendo, en conjunto, ¿no? Claro, pero, o sea, eso que tú me estás diciendo ya se sabe desde hace 10 años. O sea, Indecopi viene a gritos anunciando que el principal obstáculo para la inversión, o sea, para esta clase de inversiones son las municipalidades, y no ha habido, digamos, la voluntad política para abordar, ¿no? esta problemática. No hay una voluntad, bueno, no solamente es eso, ¿no? Es que también tiene que haber, pues, una programación, un planeamiento urbano de todas las ciudades, ¿no? Oye, ¿hacia dónde va a crecer la ciudad? ¿Dónde va a haber programas de techo propio? ¿Dónde va a haber mi vivienda? ¿Dónde va a haber sector B? ¿Qué necesitamos en este tipo de desarrollos? Agua, luz, acceso vial y una serie de cosas más, ¿no? Entonces eso nos está dando, ¿no? Ahora, eso no hay, porque el planeamiento urbano de la ciudad se da como a 3 niveles, ¿no es cierto? O sea, el distrito tiene que hacer un planeamiento urbano y presentarlo, y eso básicamente es chancado por Lima Metropolitano, ¿no es cierto?, que también puede imponerse sobre eso. Y no se ha avanzado en eso, entonces. Mira, yo sé que la Municipalidad de Lima tiene la intención de hacerlo, ojalá que lo haga, vamos a ver. El tema, pues, es que ahora hay algunos distritos, creo que son 6 o 7, no sé, que tienen autonomía para ellos mismos cambiar su zonificación. Entonces, imagínate el desorden que puede existir si no hay una coordinación con el municipio de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber, digamos, un liderazgo de la Municipalidad de Lima en cuanto a la zonificación, en estudiar, digamos, toda la ciudad de Lima y pensar, digamos, cuál es la mejor zonificación posible para que la ciudad crezca ordenadamente. Pero ¿y qué es lo óptimo? ¿Que lo haga cada distrito o que lo haga, digamos, la municipalidad o el ministerio? Yo creo que la Municipalidad de Lima en coordinación con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahora, de esto me imagino que hay un montón de especialistas y arquitectos que pueden hablar mejor que yo. Yo hablo desde el punto de vista como empresaria del sector vivienda, ¿no? Que veo la cantidad de trabas por las cuales tiene que atravesar una empresa inmobiliaria para poder sacar una licencia, ¿no? En fin, y también creo que en verdad los empresarios tienen que ser un poco más creativos. Por ejemplo, dicen, oye, acá no hay suelo, ¿no? No conseguimos terrenos. O sea, yo sí creo que hay terrenos, o sea, sí hay terrenos. Lo que pasa es que falta gestión, falta en fin, tal vez más liderazgo en el sector empresarial, ¿no? Claro, que eso lleva a la otra gran, digamos, dimensión de problemáticas que tiene el sector, que son las empresas mismas inmobiliarias, ¿no es cierto? Que uno puede hablar de que existen muchas empresas informales, constructoras, pero las mismas empresas formales, las grandes agentes, también tienen ciertos problemas de gestión, digamos, interna, ¿no es cierto?, de toma de decisiones. Yo sí creo que todavía el mercado, digamos, dentro de las empresas inmobiliarias sigue siendo un poco informal, ¿no? O sea, sus procesos están desordenados, no hacen un control debido, un seguimiento debido. O sea, el negocio, la venta inmobiliaria es un proceso largo, ¿no? Y tiene varios puntos críticos, ¿no? Primero tienes que captar el cliente, después el cliente tienes que separar, después de la separación tienes que firmar la minuta, antes de firmar la minuta tienes que tener el crédito aprobado, en fin, ¿no? Entonces es un proceso largo, es bien difícil vender una vivienda, ¿no? Entonces, si no estás ordenado y no tienes un software como el que tenemos nosotros, en realidad el proceso se te hace mucho más largo, súper ineficiente, y finalmente terminas cobrando, pues, el precio de una vivienda, digamos, después de mucho tiempo, y finalmente tu costo financiero es altísimo, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de promover son las mejores prácticas dentro de la empresa, ¿no? O sea, primero lo que queremos lograr, oye, ustedes tienen que ordenarse, tienen que tener procesos mucho más ordenados, controlar ciertos procesos críticos que se demoran, y a la vez lo que intentamos hacer es proveerle información digamos, a la industria inmobiliaria, porque no existe información. O sea, la información que existe es muy aislada, es una información post, ¿no? Entonces es justamente lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Es darle información en tiempo real que les permite tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Y se valora eso? O sea, cuando tú hablas con estos empresarios inmobiliarios, ¿lo valoran, se dan cuenta digamos, lo usan? Primero, me ha costado un montón, yo creo que recién están valorando, ¿no?, el beneficio que te trae tener un proceso ordenado y tener un mecanismo o un software, tecnología que te permite decir, oye, acá esta separación está demorándose mucho tiempo, una alerta, ya tiene que firmar la minuta, este cliente. No te olvides que hay muchos proyectos grandes que manejan ahorro casa. Quiere decir que se demoran 6 meses el cliente en ahorrar para que le aprueben el crédito hipotecario y le desembolsen. O sea, imagínate el seguimiento que tienes que hacer, porque un mes que el cliente no pague su cuota, su ahorro,
simplemente retrocedes a foja cero, ¿no? Entonces el nivel de seguimiento es bien detallado, ¿no? Entonces sí creo que están comenzando a valorar esa parte, todavía es difícil, y la parte yo creo que de información sí cada vez son más conscientes lo importante que es tener información, o sea, conocer qué tipo de cliente te está llegando a tu caseta, por ejemplo, ¿no? Y tener una base de datos bien ordenada. Oye, en otros países llega un cliente, ¿no? Y ese cliente pues le sacan la mugre, o sea, no se va de la empresa y en algún momento le van a vender, si no es la casa, la oficina, y si no es la oficina será la casa de playa, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Pero ya, todo eso es, digamos, ese tipo de información que se genera por tu mismo accionar, digamos, ¿no? En el mercado. Pero el mercado mismo también genera información, o sea, por ejemplo, o sea, hay tipos de construcciones que ya se están saturando, ¿no es cierto? Y ¿no te parece? No me parece que se está saturando ningún tipo de construcción, ¿no? Soy sincera, no, para nada. O sea, yo creo que estamos muy lejos de que algo se sature en el tema inmobiliario, ¿no? Esa es totalmente una visión totalmente errada. No hay ni boom, ni hay burbuja inmobiliaria. Ni hay burbuja inmobiliaria. Ninguno de los dos, y eso estoy segura de eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo explicas que hay algunos proyectos que simplemente no se venden? O sea, que están ahí, o sea, por acá cerca tenemos uno que está años ahí en ventas y no terminan de vender. ¿Años? ¿De qué proyecto estás hablando? Bueno, para no decir un nombre, pero en fin. O sea, lo que sí creo es que en los últimos 2 meses sí ha habido una desaceleración importante, ¿no? Sí hablo con la mayoría de mis empresas y me dicen sí, algunas me dicen a la mitad ha bajado el número de visitas, ¿no? Y a la mitad ha bajado las ventas, algunas me dicen un 20%, ¿no? Y yo creo, mira, esto no lo veo que está sustentado en algo muy económico, sino yo creo que ha sido un poco por el ruido político y la desconfianza que te crea, porque finalmente comprar una vivienda con crédito a 30 años te hace, digamos, pensarlo 2 veces, ¿no? Entonces yo creo que eso ha influenciado bastante, número 1, y número 2, bueno, ahora viene julio, que es un mes en donde las ventas caen porque nadie, digamos, está dedicado a las vacaciones de los chicos y eso, entonces sí cae en julio un poquito el tema de las visitas y las ventas. Vamos a ver qué pasa en agosto. Debería levantar en agosto, debería. Ahora, si hay un proyecto específico que no venda, sería cuestión de analizarlo específicamente, ¿no? ¿Por qué no vende, no? Probablemente no sea digamos, resultado solamente del tema económico, sino que probablemente hay cosas que no han hecho bien, ¿no? También pasa, ¿no? O sea, tú lo atribuirías allá caso por caso. Digamos. Mira, como te digo, o sea, yo creo que en mediano plazo vamos a seguir creciendo en el tema inmobiliario. Sí creo que ha habido en estos 2 meses una baja importante, básicamente por 2 cosas, lo atribuyo yo, ¿no? 1, por el ruido político, ¿no? Y 2, porque los bancos han endurecido sus políticas de calificación. Entonces eso sí ha traído un frenón importante, ¿no? O sea, tengo un banco, por ejemplo, que tenía este sistema de ahorro casa, que la superintendencia le ha descalificado su producto. Entonces todos los clientes que venían ahorrando hace 6 meses, por ejemplo, no los han podido calificar, porque le han dicho, oye, tu producto está mal elaborado, es mucho riesgo, tú tienes que pedirle más papeles, tienes que pedirle más requisitos. Entonces, ahí ha habido algunos proyectos que tenían, digamos, con esta entidad financiera, están fregados, ¿no? Porque se caen el 80% de tus ventas. Entonces, imagínate el problema. Y los otros bancos han endurecido sus políticas de financiamiento porque tengo entendido que la superintendencia ha puesto una serie de exigencias adicionales. Entonces eso, más el ruido político, está haciendo que, sobre todo en los segmentos C, donde se financian con ahorro, casa y ese sistema de financiamiento, sí ha bajado más, ¿no? Y es interesante que digas lo de los bancos, ¿no? Porque sería más evidencia aún de que, o sea, que todo este mito que están armando con respecto a la burbuja inmobiliaria es falso, pues, ¿no? O sea, es totalmente falso. Lo que pasa es que la superintendencia en algún momento sí tuvo mucho miedo de que se estaba, digamos, de que había una burbuja, ¿no? Entonces, con la idea de que de que no suceda lo que sucedió en Estados Unidos, digamos, endureció o puso más restricciones en la otorgación de créditos. Yo creo que ha exagerado un poco la superintendencia, sinceramente. Yo creo que podría flexibilizar algunas medidas, ¿no? Además que, por ejemplo, creo que subió, otras cosas importantes es que incrementaron la cuota inicial del 10 al 20%, me parece. Eso también fue un tema que impactó bastante, ¿no? Entonces, esas cosas me parece que hay que, digamos, ajustarlas un poco, darse cuenta que no hay burbuja y obviamente realmente sí mirar un poquito más cómo se califican los créditos a nivel más informal, pero yo creo que hay que verlo un poco más a profundidad, ¿no? Ok, Cristian. Muchas gracias, Barrido. Bueno,